Buen día, ¿todo bien? Hola, 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 hola. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Ya, aquí vamos a esperar que entre el profesor. Independiente de si entran o no los profesores a la hora, porque uno está de viaje, se va a conectar, vamos a comenzar igual ya, para respetar los horarios y que no estén estresados más de la cuenta. Más ¿Ya? ansiosas de lo normal. Unos minutos más de estrés. Es interes- es interesante lo que es interesante lo que ustedes plantean porque esa es una conducta que se aprende. La ansiedad no es constitutiva. Uno Ujú. aprende a ser ansioso como aprende a ser alcohólico, ¿sí? Esteban, Y uno aprende a ponerse nervioso antes de una no por eso exposición. la ansiedad, eh, eh, pero que eso es lo interesante de esto. La ansiedad se aprende, ¿sí? No es, al decir no es constitutiva, es muy poderoso entender eso. Porque quiere decir de que si una persona aprendió a ser ansioso, puede desaprender a ser ansioso. Ujú. Como dice, no, es que a mí me gusta el orden y me gusta tener las cosas bajo control. Ya, perfecto. Pero es una explicación buena para decir soy ansioso. Yo quiero estar a cargo de que no se mueva nada en el mundo que yo no sepa. Ujú. Y ustedes que son humanos, igual que yo, ustedes se dan cuenta que eso, por mucho tiempo que uno le ponga al plan, los planes ocurren como ocurren, nomás, no como están planificados. Ujú. Y eso es interesante porque a veces uno, entre más neura le pone algo, simula como que es más, tiene más interés o tiene más dedicación o está más atento. Y uno le empieza a poner todo ese borde explicativo, pero eso seguramente lo aprendió de alguien que vivía con usted cuando era niño, niña. Usted aprendió a ser ansioso. Ujú. Así que está bien, pues yo cuando veo que ya está bien, ¿qué le vamos a hacer? Ujú. Es interesante eso bueno, en estos seminarios que son, ya se dijo ya, ¿cierto? Aquí no, la nota, la evaluación final no es lo relevante. Es importante que ustedes se pongan en movimiento y uno pueda observar los conceptos que si están ahí presentes. Entonces, por ejemplo, si yo digo, la ansiedad es conductual y es aprendida, imagínense que eso está en un libro, en el libro del mejor psicólogo del mundo y ustedes están leyendo. Y las dos primeras líneas del libro sale eso, como declaración, ¿sí? La ansiedad es aprendida, la ansiedad es relacional. Ujú. Te cambia todo el discurso. Entonces, ¿cómo buscamos medicina y cómo buscamos terapia y cómo buscamos soluciones de otro tipo?
Hola, doctor. Qué bueno Aquí verlo. estoy, desde Sí, un lugar de los más aislados de Chile. está increíblemente bien la señal. Sí, Ujú. voy a tener solo 1 hora de satélite. Sí, 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 sí. Pero ¿Ya? voy a insistir por última vez, profesor Podosi, si no partimos nomás ya, para que Veamos, usted ¿no? ¿Y ustedes qué cuentan? ¿Tienen algún buen chisme que contar? están ansiosa la señorita. Ya. Estamos ¿Ya? ansiosas las del tema de ansiedad. Qué Ah, casualidad. bueno, 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 bueno. No, bueno, no estén tan ansiosos, no. Tranquila que acá hay otra ansiosa con otro tema. ¿Cuál es el otro tema? Educación decolonial, desde las bases biológicas del conocer. Ah, interesante. Bueno, yo acabo de estar estuve toda la semana en Osorno, en la Universidad de los Lagos, en un coloquio sobre inter y transdisciplina. ¿Ya? Así que ahí también, y había mexicana, brasilera, argentina, Pero, había pero mucha... el tema de educación decolonial inicia justo a las 11 y usted nos dice que tiene 1 hora nomás. Mira, deja que vea, voy a, no es tan riguroso el asunto, pero tengo que hacer aquí deja que ver, ¿ya? Vale, pero, Porque estoy en un lugar muy aislado, muy, no, muy tranquilo, aislado. profe, es Y impresionante. tengo uno de estos sistemas modernos, Starlink, que funciona increíblemente bien, ¿no? Pero, ¿no? O sea, hay una pequeña antenita satelital, esto es con un módem satelital directo al satélite, weón. Pero increíble la señal, en todo caso, se ve, pero Increíble, Sí, increíble. ¿Sí? increíble, muy bien. ¿no? Oiga, usted la decolonialidad la sacaron de la deconstrucción de Derrida. De ahí usaron ese nombre porque no es descolonizar, sino que decolonialidad. De ahí sacaron De, ese, de ahí sacaron ese término, de de ahí la y deconstrucción. de otras, sí, sí. Ah, ya, Más perfecto. que todo No viene era de para ubicarme, era desde para la ubicarme, como yo no sé estas deconstrucción. cuestiones, no me pierdo. Sí. De repente una palabra, la otra. Sí, de Así que hecho voy vamos a hacer tomando. la aclaración durante la presentación que no nos referimos a ese proceso histórico, pues que se dio de los españoles y todo, sino que lo hablamos de otra perspectiva, Ya. o sea, de otro punto. Pero esto surge del concepto de Derrida de la deconstrucción. Yo le estoy preguntando para entender yo. Está relacionado. Ah, ya, perfecto. Eso. Bueno, gracias, profesores, por estar presentes. Vamos a partir. El primer seminario de hoy, sábado 9, es ansiedad y estrés, y está Yulisa, Yasmín y María. Estas señoritas son del Perú, así es que le damos el paso a ustedes, por favor. Buenos días. ¿Está disponible para compartir pantalla, Esteban, por favor? Absolutamente, todo Gracias. listo. Mari, ¿compartes tú o comparto yo? Ah, si tú prefieres, compartes, Yuli, está bien. Para que te sientas más Ya. segura y menos ansiosa. Ah, ya, ahí va. ¿Se ve mi pantalla? Se ve bien, Sí, se sí, ve se ve. bien. Ya, yo si miro a un lado es porque tengo dos monitores y espero no enredarme, así que... Ya. A ver, comienzo yo. Buenos días, profesoras, y buenos días, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre la ansiedad desde la biología del conocer. Compartimos el trabajo con Yulisa Itusaka, María Lazo y quien les habla, Yasmín Torres. Siguiente, por favor. Bien. Lo que nos motivó a trabajar este tema es que quienes conformamos este grupo nos reconocemos ansiosas, cada una desde su propia estructura, lo cual nos anima a profundizar este tema desde la biología del conocer, con el fin de comprender la forma de relacionarse de las personas con las conductas ansiosas. Nos motiva también poner nuestro entendimiento al servicio de las personas que viven en ansiedad y miedo constante,
de forma que se posibilite comprender el fenómeno tomando conciencia de que pueden hacerse cargo de ello con resultados diferentes. Siguiente, por favor. Bien, para iniciar el tema, pongamos en contexto qué es salud y enfermedad. Y según la Organización Mundial de la Salud, define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Por otro lado, tenemos el modelo biopsicosocial, que encontramos más alineado a la biología del conocer, que propone que la salud y enfermedad debe ser entendida como un proceso dinámico y continuo de interacciones de vivir de un individuo. Desde este modelo, la dinámica miedo y ansiedad se manifiesta en distintas intensidades, como podemos observar en el gráfico, y las cuales nombramos el lenguaje como miedo, preocupaciones y trastorno. Siguiente, por favor. Entonces, distingamos qué es miedo, estrés y ansiedad. En cuanto al miedo, es una emoción fundante que se experimenta ante un peligro real o inminente, que se vive como arrollador y se pone en riesgo la salud y la vida, y este se vive en el presente. En cuanto al estrés, nos dice que es una respuesta fisiológica del sistema nervioso provocada por la percepción de situaciones amenazantes. Generalmente el peligro desaparece, sea por lucha o huida, y el estado fisiológico puede volver a la normalidad. Pero sin embargo, cuando estas situaciones comienzan a ser amenazantes frecuentemente, la respuesta fisiológica llega a ser continua. Y en cuanto a la ansiedad, es una emoción que se vive en el lenguaje y tiene que ver con las explicaciones que le damos a todo lo que vivimos y sentimos. Igual que el miedo, presenta el mismo despliegue de acciones asociadas a huida o evitación, solo que este llega a ser constante y altera la vida, y es ahí cuando podemos decir que es un trastorno de ansiedad. Listo. Muy bien, vamos a darle una mirada sistémica de los estímulos perturbadores que son generadores de la ansiedad, ¿no? Entonces, si damos una mirada sistémica, vemos que hay una serie de estímulos perturbadores que generan esta conducta ansiosa en las personas, ¿no? Nosotros hemos expuesto un caso de ansiedad que, bueno, nos muestra algunos de estos estímulos que hemos citado aquí, como por ejemplo los modelos de crianza, es decir, como punto influyente, ¿no? Que se realiza con creencias familiares, a veces transmitidas de una generación a otra, en una crianza con gritos, con soluciones apresuradas o soluciones desesperadas, entonces ya se va ahí creando un proceso de aprendizaje, ¿no? Las etiquetas culturales, sociales o religiosas que se despliegan en las escuelas o en la formación religiosa, por ejemplo, en la formación religiosa familiar o social. Citemos también otros casos de etiquetas culturales, como por ejemplo el caso de los políticos, ¿no? Que cuando se le quiere criticar a un político, se usa en su contra el hecho de que lleve un tratamiento psiquiátrico, por ejemplo, ¿no? Y eso se usa como una etiqueta más bien en su contra cuando resulta ser saludable el hecho de que una persona atienda su salud mental, ¿no? Y eso más bien generalmente se toma como algo negativo, digamos, ¿no? Los modos de relacionamiento, como otro punto que en muchas culturas se forma desde la negación del otro, ¿no? De la no aceptación, de las diferencias, el rechazo, la exclusión, ¿no? A través de la burla, a través de apartar a una persona que piensa diferente, ¿no? En general, se castiga el error sin saber que el error es parte constitutiva del ser vivo y que es precisamente a partir del error que se produce el aprendizaje. Se desarrollan sobreexigencias que reflejan la no aceptación del otro, ¿no? Y esto se ve en varios ámbitos, desde la familia, desde la niñez, en la escuela, en las organizaciones, y de verdad es que crecemos y nos desenvolvemos en diferentes ámbitos con esas sobreexigencias, ¿no? La siguiente, por favor, Julie, gracias. Hay una sintomatología identificada en el tema de la ansiedad, ¿no? Que la tenemos en tres aspectos, que es el fisiológico y conductual, el aspecto emocional y el aspecto del lenguaje.
En el aspecto fisiológico y conductual son las manifestaciones corporales y conductuales, como las palpitaciones. La persona que entra en un proceso de ansiedad pasa por palpitaciones, a veces sensaciones de ahogo, a veces temblores en el cuerpo, algunos actos rituales, ¿no? que son repetitivos, ¿no? Dolor de pecho, dolor de cabeza, mareos, sudoración y hasta inmovilización del cuerpo, eventualmente. En lo emocional se manifiesta miedo, irritabilidad, frío, desesperación, tristeza a veces, dificultad para expresar las emociones también, ¿no? Y en el aspecto del lenguaje, pues viene la ideación de morir, ideas intrusivas, ideas desagradables, ¿no? Pensamientos anticipativos, que creo que es una de las mayores características de la conducta ansiosa, hiperreflexión, darle vueltas y vueltas a una idea, ideas de que todo se haga rápido, ¿no? Que tiene que ver con los pensamientos anticipativos, pensamientos acerca de la necesidad de abrazo o de cariño físico también, ¿no? Como parte de esa conducta. Tu audio, Yuli, está Sí, cerrado. sorry. Ya. Con todo lo que hemos visto, entonces, desde la biología del conocer, nos preguntábamos cómo nos ocurre la ansiedad. Nos ocurren dos dominios disjuntos, el fisiológico, que es como intervención del sistema nervioso respecto a la activación neuronal y el despliegue conductual. Y también en el otro dominio, que es el dominio del lenguaje, donde nos surgen las explicaciones, aquellas que nos damos acerca de lo que nos ocurre. Y asimismo, también recordamos algunas distinciones importantes que nos ayudan a comprender cómo nos ocurre la ansiedad desde la biología del conocer. Entonces, decíamos, por ejemplo, el determinismo estructural, que viene a ser la manifestación de la conducta ansiosa en las personas, que esto tiene que ver con la historia de vida de cada persona, con sus aprendizajes, sus experiencias. Entonces, no es el estímulo lo que define la ansiedad, sino cómo lo aprendí o cómo lo experimenté. También entender el acoplamiento estructural y la plasticidad conductual, pues aprendemos acciones y emociones en la convivencia, en la socialización con los otros, y de esta forma vamos construyendo una experiencia y esto a la vez va generando cambios estructurales en nuestro sistema nervioso. Entonces, dado ello, siempre está la oportunidad de aprender nuevas conductas. También tenemos el hecho, que es importante, de no distinguir entre ilusión y percepción, y que esto es una característica constitutiva del ser vivo. Y si lo entendiéramos, tendríamos un manejo diferente del error, previniendo en parte la aparición de conductas ansiosas que se generan por castigarlo de forma continua y frecuente. Por ejemplo, evitar la burla cuando alguien se equivoque en los colegios o en algún centro educativo, castigar quizás al alumno que piensa diferente del profesor. En cuanto a la genética, por ejemplo, sabemos que los seres humanos nacemos con un repertorio estructural innato. Es por esto que la genética no determina la conducta ansiosa. La conducta ansiosa viene a ser una posibilidad en 1.000.000 y que se manifieste va a depender de la historia de acoplamiento estructural del individuo con su medio. Y finalmente tenemos a las emociones, a las cuales consideramos que la ansiedad se refuerza a través de la coemocionalidad del grupo con quien se convive. Bien. En la actualidad encontramos que la ansiedad se puede tratar desde la psiquiatría, desde la psicología y de lo educacional. Desde la psiquiatría, mediante medicamentos que se vienen utilizando para la regularización del sistema nervioso, como por ejemplo las benzodiazepinas. Desde la psicología, pues existen varios enfoques para su tratamiento, pero sin embargo consideramos que los que tienen mejores resultados son las terapias cognitivo-conductuales, porque se trabaja mediante la modificación de pensamiento y el cambio conductual. También tenemos los grupos de apoyo, que como ya sabemos ayudan mediante la transformación en cuanto a la convivencia, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la educación, es importante buscar la comprensión de cómo ocurre la ansiedad y que se revisen pues también las
las causas mencionadas, como los modelos de crianza o los modos de relacionamiento, ¿no? Así como también las consecuencias de la automedicación en las escuelas, organizaciones y también en la salud pública en general. Siguiente, por favor. Bien, como conclusiones y reflexiones finales, tenemos la primera y hemos visto que tenemos dos caminos para intervenir sobre la ansiedad o la conducta ansiosa. Y es ver a la persona como un condenado, un individuo enfermo que necesita medicación para mantener el control, o ver a la persona como el presente de una historia de cambios producto de sus interacciones. Y así como le pasó, tiene la oportunidad siempre de transformar su conducta a partir del entendimiento de cómo le ocurre. La segunda conclusión, hemos visto que el miedo es biológico, es una emoción fundante, y la ansiedad es cultural, es decir, se aprende a ser ansioso. Por lo tanto, podemos aprender siempre nuevas conductas diferentes que nos permitan pasar a otro espacio emocional distinto al de la ansiedad. La tercera, que es como parte del abordaje de la ansiedad, es importante que además de medicamentos que regulan el operar del sistema nervioso, se realicen terapias cognitivos conductuales, ya que éstas apuntan a reflexionar acerca de las explicaciones que nos damos, además de proponer cambios conductuales progresivos. Si hay cambio conductual, cambia la estructura del sistema nervioso. Gracias. Y bueno, continuamos. Otra de las conclusiones es que el sistema como sistema funciona perfectamente, no hay falla. Dada la historia de acoplamiento estructural del individuo, la conducta ansiosa le permitió acoplarse a su miedo. Entonces, cuando decimos que alguien está enfermo o que es ansioso, es el juicio de un observador en el lenguaje. Y entender esto nos abre paso a la autoaceptación, a la aceptación del otro, a la legitimidad, al perdón, e incluso abre la posibilidad para hacer algo distinto y salir de eso que nos genera malestar, ¿no? Por otro lado, en cuanto al dolor, el dolor ocurre en el sistema nervioso y en el presente. El sufrimiento ocurre en el lenguaje y en el futuro, que es una característica de la ansiedad, producto de las explicaciones que nos damos y rumiamos, ¿no? El ser humano no puede evitar ni el dolor ni el sufrimiento, pero sin embargo, en cuanto al sufrimiento, puede elegir las explicaciones que se da, entendiendo cómo opera en el lenguaje, ¿no? Eh, por otro lado, el miedo y la ansiedad son emociones y pueden vivirse en distinta intensidad. El miedo ocurre en la animalidad, pero la ansiedad ocurre en la humanidad, ya que somos observadores en el lenguaje y no distinguimos entre ilusión y percepción. Nuestras explicaciones verbalizadas o pensadas activan el despliegue fisiológico frente a una situación real o imaginaria, y a esto le llamamos ansiedad, y podemos llevarla incluso a grandes intensidades y a repetirlas con frecuencia. Bien, las conductas ansiosas se refuerzan en modos de interacción donde hay un dueño de la verdad que sabe lo que se debe hacer. Esto corresponde a la objetividad sin paréntesis. Y esto no da espacio a que aparezcan las diferencias y mucho menos el error. Esto tiene como consecuencia que surjan formas sutiles o evidentes de discriminación, que cuando son frecuentes y constantes tienden a reforzar la conducta ansiosa. La siguiente es que dado que somos observadores multisensoriales, lo que observamos depende de los aprendizajes que vayamos teniendo en nuestra historia de convivencia, en nuestra experiencia. Y es por ello que lo que cada individuo distingue desde la ansiedad es muy personal. Ya que todas las experiencias son legítimas, consideramos importante dar paso a la conversación para escuchar y comprender y no etiquetar al otro, ya que al etiquetarlo le cerramos la posibilidad de transformación. Y la última, para finalizar, ya que nos transformamos en convivencia, una persona ansiosa necesita ser escuchada y comprendida, y a la vez necesita escuchar y comprender el mundo de los otros que no viven en la ansiedad. El acoplamiento estructural que surge en la conversación desde la escucha es vital para generar los espacios que permitan el cambio de conductas y su conservación. Y esto Sí, ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. No sé si Mari quiere decir algo más. sí, bueno, gracias a todos por escucharnos y aquí ansiosas y listas para escuchar sus comentarios, que los agradecemos anticipadamente además. Ya. Profesores, por favor. Ya. Profesor Letelier, ahí
No, muy interesante, pero yo creo que habría que incluir un detalle sobre esto de la estructura, es que las personas nacemos con una diferencia como aleatoria en la cantidad de neurotransmisores que nosotros generamos. Entonces, podría ser que un aspecto de por qué hay personas ansiosas es que hay personas que nacen con esta mezcla aleatoria de neurotransmisores en una concentración más alta que lo normal, y es por eso que hay gente que nace ansiosa y que después conductualmente se podría repetir, como hay gente que nace, por ejemplo, con lo opuesto, que son, o sea, la gente que hace deportes extremos presentan cero ansiedad, ¿ya? Entonces, que podría haber una razón estructural naciente, que fue el que explicara, digamos, por qué uno, desde todos los caminos que uno toma, por qué uno puede tomar ese, y después el camino que uno toma a uno le fomenta el mecanismo ansioso. ¿Me explico? Que uno nace como con una distribución al azar de concentraciones de neurotransmisores y de mecanismos, eh, y eso después en el vivir hace que eso se amplifique. Entonces, me explico que inicialmente hay una razón como biológica que realmente al azar, ¿eh? que no tiene que ver con genética, es cómo se ensambla el sistema nervioso, y que después uno en el vivir ansioso, que uno se genera porque era chiquitito, ¿ya? Ese vivir ansioso retroalimenta y amplifica estas diferencias. Y al final, la única manera que tenemos hoy en la actualidad es darte estas benzodiazepinas que son inhibidores del sistema nervioso. Entonces, las benzodiazepinas, ¿qué es lo que hacen? Inhiben globalmente el sistema nervioso al inhibir, literalmente al hacer que las neuronas les cueste más llegar al potencial de disparo, digamos, ¿ya? Entonces es una inhibición ciega, y es por eso que tienen tantos efectos colaterales, porque nuestras drogas del sistema nervioso son muy triviales, y las benzodiazepinas lo que hacen es excitan las corrientes de cloruro, por lo tanto las células son hiperpolarizadas un poco, pero de una manera sin ton ni son. Entonces, y en general casi todos nuestros remedios del sistema nervioso son inhibidores del sistema nervioso. Eso es lo que quería decir, digamos, que también puede haber una razón biológica fundante que fuera literalmente al azar, ¿eh? Que no depende, sino que cómo se fabricó el sistema nervioso. Y que eso después se amplifica por el vivir de cada uno. Eso es lo que quería decir. Gracias, profesor. Así. Letelier, ¿dónde estás tú? En un lugar muy raro. Estoy en un lugar muy raro, y después les voy a presentar. Estoy en un lugar muy raro. Estoy en Puelo, al sur de Cochamó, y porque tenemos un negocio con la alcaldía de Puelo, el alcalde de Puelo, y sabiendo eso, yo pedí, para que lo sepan, que me ayudaran para esta tarea. Entonces a ver, les voy a mostrar una maravilla tecnológica, y me conseguí un vecino de Puelo que me prestó esto que yo nunca había usado. ¿Me escuchan y me ven? Sí, claro, perfecto. ¿Ya? Entonces les voy a mostrar una maravilla tecnológica. Esto te va a gustar a ti. ¿Ven ese cuadrado blanco? Sí, Eso es una antena Starlink que manda datos directamente del router que me prestaron aquí, y estoy con una conexión satelital con el sistema Starlink de Elon Musk. Mira, esa es la antena. Esa es la antena que la pusimos aquí, por eso la pusimos aquí en el cerrito, weón, ¿ya? La pusimos, esa es la antena, ¿no? Fíjate que es una cosa plana, no es parabólica. Sí. Y se pone ahí y tiene esta calidad que es muy buena, ¿ya? Y aquí les presento estoy en la afuera de Pueblo, donde no hay nada, digamos. El bonito pueblo. Hay una biblioteca muy linda. Pensé que estaba en la biblioteca. Me sonó que pudiera ser. La No, biblioteca es espectacular. Súper bonita. Bueno,
Ya. Y qué afortunado tú. Sí. Oiga, profesor, ¿puedo si tiene una Sí, lámpara, préndala porque se ve oscuro, muy tétrico, va a ser sábado en la no, mañana. no es la cámara esta que no Ah, en la tiene, cámara, que está con el contraluz ya, pero claro, eso no tiene mucho control de la, ahí sí, ahí sí, bueno, ahí sí. Y ahí. la cámara no tiene mucho control del rango dinámico, pero la cámara es muy malo. Voy a ver si a lo mejor si algo que espera, algo le pasó a esta cuestión. Se trancó, gracias. Vaya, ¿qué le pasó? Ven, tú estás en medio de la civilización con problemas y yo aquí en Pueblo, mira la tecnología avanzada. ¿No? Claro, así es. Ahí mejoró, no sé Sí, si sigue habiendo, sí. incluso podría correr la cámara. Y ahí está mejor, porque la cámara Sí, ya no toma. Bueno, volviendo al asunto, sí, pues yo creo que Juan Carlos tiene razón en lo que dice, ¿no? O sea, tiene razón en el sentido de la descripción que hace, si uno tiene que aquí se llama personalidad, la gente dice esta personalidad, esta otra personalidad, y se hacen estos infinitos esquemas de clasificar las personalidades. Hay test de personalidad, ¿no? Y el test consiste en someter a una diversidad de personas a una batería estándar homogénea de preguntas, ¿sí? Y resulta ser que las personas responden de distinta manera y además supuestamente responden de maneras características, de modo que pueden generarse grupos, clases, categorías de personas según el modo en que responden. Y hay infinitos de estos test. Yo no voy a discutir sobre las categorías, ni cuál será mejor o peor. Incluso hay una categoría que es la normalidad. Esto es normal. Hay test que detectan supuestamente si alguien es normal o no normal o anormal respecto de la manera que responde eso. Pero si lo interesante del caso es que las personas responden distintamente. Yo no sé si es que esto es consistente. Es decir, llegamos a la adultez o a los 15 años o a los 12, digamos, a la madurez sexual, y comparo personas que están en la madurez sexual y le hago este test varias veces después de ese momento y responden consistentemente. No sé si alguien habrá hecho eso. Es decir, el que pertenecía a la clase A cuando tiene 12 años, pertenece a la clase A cuando tiene 20, 30, 40, 50 cuando se muere. ¿O será que va cambiando de clase según? Ciertamente que no va a responder de la misma manera cuando es una guagua que cuando tiene 12 años. Sería interesante ver si después responden consistentemente, no sé, porque se usa a este señor es así, 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 según la manera en que respondió el test. Pero ¿será eso consistente en el tiempo? ¿Habrá un momento? No lo sé. Lo interesante es que las personas responden de distinta manera y esas distintas maneras pueden tabularse según un ejercicio estadístico en ciertas categorías. Y uno se pregunta con qué tienen que ver esas categorías, aunque hagamos mucho esfuerzo por discutir, eso no es así, porque somos todos iguales y somos todos buena onda y no tenemos que discriminar. Y hay toda esa conversación política sobre discriminar o no, porque establecer diferencias es discriminar, parece. Eso es lo que se dice ahora, ¿no? Establecer diferencias. ¿Para qué queréis saber si de las diferencias eso es discriminar? Yo no quiero entrar tampoco en esa conversación. El punto está en que las personas son distintas.
y responden distintamente los test. Ahí hay una cosa operacional. Uno sabe y la experiencia cotidiana indica que las personas son distintas unas de otras desde el momento en que nacen. Y cualquiera que haya tenido hijos se habrá dado cuenta que hay ciertas disposiciones emocionales de los niños y también habilidades. Algunos nacen con talento para la música y otros no. Y algunos niños tienen unos resultados bien notables en matemática y otros no. Eso lo sabe un profesor o cualquiera de nosotros que ha tenido hijos o que ha pasado por su experiencia en la vida porque ha podido establecer relaciones con otras personas y se da cuenta, ese gallo tiene un buen oído para la música o es atlético, este corre, juega fútbol. Yo no jugaba fútbol y era siempre marginado por eso, porque era torpe físicamente y tengo una motilidad fina digamos, muy poco desarrollada. He vivido mi vida así. Claro, y como he vivido mi vida así, porque eso era así desde el momento en que nací, claro, he vivido una vida que me permite vivir mi vida confirmándome de esa manera, muy distinta a la de mi hermano, que tenía otra disposición desde el momento en que nace. Entonces la gente se separa, porque el momento inicial de la deriva somos todos diferentes y los cursos que toma después son cursos que, digamos, confirmatorios de las diferencias, porque yo no podría haber sido futbolista. Entonces se establece la personalidad. Y mis amigos, sí tengo amigos que son intelectuales, escritores, y que también eran futbolistas y músicos, pero otros que no. Y hay otros que son músicos y no son intelectuales. Sí, y las diferencias son tempranas y después, claro, sí. La deriva de estos seres humanos en el espacio de la cultura resulta en esta diversidad de personas, cada una de las cuales tiene espacios de acciones que son diferentes y son estructuralmente distintos. Probablemente las diferencias estructurales al inicio no son tan sesgadas ni tan evidentes como lo son después de un rato de estar en este mundo. Pero claro, uno no se junta socializa no con cualquiera, ¿no es cierto? Socializa con algunos y no con otros. Y cualquiera en un curso en el colegio está dividido en subregiones y subgrupos, y toda la dinámica escolar consiste en cuál es el grupo al que yo me adscribo y qué rol tengo en ese grupo respecto de los roles que tienen otros en otros grupos y cuáles son los conflictos que se dan entre el grupo y los otros respecto de cuál es el lugar de cada uno. Y esa es la dinámica social y psicológica, digamos. Ahora la cuestión de la ansiedad es interesante porque, ¿por qué dicen ustedes que la ansiedad se aprende? Lo que será que se aprende es aquello que gatilla la ansiedad en un momento dado, pero la ansiedad, ¿qué diferencia tenemos entre ansiedad y miedo? ¿Por qué decimos eso de la ansiedad? Hay un aspecto emocional y un aspecto fisiológico. ¿Cómo distinguimos eso? Hicieron una lista bien bonita. Esto es el aspecto fisiológico de la ansiedad, aspecto emocional de la ansiedad, como si fueran dimensiones disjuntas. Eso me llamó la atención a mí. Claro, hay conversación. Yo entiendo que uno diga lo que ustedes dicen, que es interesante ponerlo así, ya la ansiedad es privativa de los humanos, porque estamos hablando de un miedo que resulta de la anticipación de las consecuencias de las acciones de cada uno. Y resulta de ahí el miedo, no es un miedo al predador que pasa por arriba de uno. Es el miedo que resulta de
anticipar las consecuencias en una conversación. Entonces, claro, si el bicho no está en el lenguaje, no puede tener miedo porque no tiene ninguna cuestión anticipatoria, reflexiva sobre las consecuencias de sus acciones. Entonces, está bueno hacer esa distinción. Pero yo no creo que la ansiedad como estado fisiológico sea distinto o muy distinto del miedo en alguna de sus muchos sabores que tiene. Y que por tanto es un estado corporal. Que se teje, claro, como todos los demás, estado emocional se va tejiendo con el flujo de la existencia en el lenguaje, que también es una conducta, que también pertenece al espacio de la conducta. ¿No es cierto? Yo, haciendo esas precisiones, por lo demás, estoy de acuerdo, incluso en la observación que hicieron respecto de que yo creo que mucho amor puede ser bien patológico también. No sé si me explico. La gente sufre, alguien decía, ustedes decían, la gente va a sufrir. Sí, pues sí, sufrir y tener miedo son cosas que van a ocurrir, son inevitables. Si yo tomo a alguien y lo pongo en el espacio de la pura buena onda, buena onda, buena onda, puesto que igual se estresa. Se va a estresar porque el otro que está al lado tiene más buena onda contigo que yo. Yo no sé si tanto amor sea tan saludable. Mucho miedo es poco saludable, pero mucho amor no sé. La verdad no sé que se haya hecho el experimento. Seamos todos buena ondita, buena ondita, buena ondita, si te aceptamos esto y lo otro, ¿qué resulta de ahí? Yo he visto niños criados así, que se asustan y están ansiosos y se ponen a tiritar, lo mismo que cualquiera otro, ¿no? No sé, es una pregunta, ¿no? Ujú. No tendría uno por qué darla por sentado, lo que les quiero decir. Establecer esas relaciones de signos, esos signos, prejuiciosamente. El amor es bueno, el odio es malo. A lo mejor no sabemos, podemos preguntarnos eso. ¿Qué quiere decir bueno y malo? Digámoslo así, el amor es saludable, el odio es patológico, no, es todo lo contrario, es tóxico. ¿Será? Hicimos el experimento, lo sabemos. Puro amor en este mundo, puro odio en este otro. Estos están todos enfermos y los otros son súper sanos. Hicimos el experimento, ¿no es cierto? A lo mejor lo bueno es malo, no sé, pues lo bueno podría ser malo y lo malo podría ser bueno, si lo interesante es saber por qué es bueno lo bueno y por qué es malo lo malo. En primer lugar, ¿qué es bueno y qué es malo? Y después, ¿por qué lo bueno es bueno y por qué lo malo es malo? Son preguntas que uno no puede no hacerse, pues. O son, al menos son legítimas, creo yo. Claro, ciertamente que castigar, como ustedes dicen, castigar el error todo el rato, es mala onda en el sentido de que los bichos dejan de actuar y se deprimen. Eso está archi demostrado. Si tú vas a entrenar a un buchito con refuerzo negativo, así solo eso y constantemente esa cuestión, no pasa nada. Pero los que somos aquí, padres y madres, que yo creo que debemos ser todos,
¿Cómo se crían los niños? Bueno, un poco de esto, un poco de lo otro. Más de esto que de lo otro. Pero hay momentos en que los niños son inmanejables, pues no han pasado las madres o padres por ese momento en que los niños son inmanejables y ponen en riesgo su vida porque están porfiando en hacer una cuestión que les resultará muy divertida, pero que es extraordinariamente peligrosa, por ejemplo. Sí, porque la aprobación o el rechazo en alguno de su grado tiene que ver con la estabilidad de la conducta aprendida, pues, sí, tiene que haber refuerzo, tiene que haber distinción, distinguirse lo adecuado de lo inadecuado, si no, ¿cómo va a haber aprendizaje? No puede haberlo, pues no hay estabilidad. Así que no sé yo si lo bueno es tan bueno y lo malo tan malo, pero en fin, El reclamo típico de dos amigos, uno, que mis padres me sobreprotegen, no me dejan que yo haga mis experiencias propias, ellos siempre están atentos, y el otro, que a mí no les intereso, la verdad es que ni siquiera me llaman, ni siquiera... Claro, entonces, ¿cuál de esos dos caminos hay que elegir? ¿Cuál es la mejor manera? y es que la gente es tan distinta cuando llega el momento en que se da cuenta de eso, ya es tan distinta de lo que era cuando fue, y además que, ¿qué tanto? Que si los padres lo sobreprotegieron a uno, ¿no? ¿Qué le pone tanto color a la gente con eso? Sí, ya no. Lo que pasó, pasó, ¿no es cierto? Nadie supone que los padres son malignos y que hacen lo que hicieron para perjudicar a alguien. Entonces, ¿por qué la gente le echa la culpa a los padres de casi todo? Y después los aman. Primero los aman, después los odian, después los culpan y después los aman de nuevo. Cuando son jóvenes, los chiquititos aman a sus padres, después los odian. Después, cuando son adultos y se independizan, la gente le echa la culpa de todo a los padres. Y después, cuando los padres están viejos y el otro ya estaba establecido en la vida y se le quitó esa idiotez neurótica, entonces ama a sus padres, los cuida y lo echa de menos. Mi papito, mi mamita. Yo he pasado por todas. La Cele ya está empezando a odiarme. No me dejan hacer nada. Claro, no la deja hacer cosas altamente contraproducentes. O que son ingratos, porque para qué estamos con cosas, no está la Cele aquí, así que lo podemos decir. Cosas que son incómodas para uno, como tener que llevarla a la casa de una amiguita que está a 30 kilómetros de distancia a las 10 de la mañana y después ir a buscarla a las 4 de la tarde. Nadie quiere hacer eso, ¿no? Hay que ser un padre que tener... Sí, a veces sí, pero no todos los días o cuando se le ocurre a la niñita. Los padres tienen sus motivos para hacer lo que hacen también. Es divertida la relación de los padres con los niños y al revés. Es que para los niños los padres son como... Se quedó friseado, profesor. Está con mala señal. Ahí sí, ya, que se quedó con freeze un ratito.
está sin el micrófono, el micrófono. Que no tengo hiperlink con hiperstar. ¿Cómo No, para que vea usted, para que vea. Ajá, para que vea. Bueno, profesores, damos por cerrado este primer seminario. Agradecemos a Yulis, a María, a Yasmín por su trabajo y nos preparamos. ¿Quieren tomarse un Sí. cafecito previamente o Esteban, partimos nomás? Esteban, ¿nos permites, por favor, decir unas Sí, 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 palabras? sí, sí, claro. Gracias. Bueno, en nombre de mi grupo, de mis compañeras, queremos agradecer, la verdad, por la apreciación del profesor Letelier y del profesor Podosis. Hemos pasado de la ansiedad al amor. Hemos tomado nota de sus observaciones, que la verdad que son súper, y les comentamos, obviamente, no sé si lo que voy a decir es un pecado, hay no sé cuántos millones de años luz de distancia entre los profesores y nosotras, pero hemos trabajado meses, de verdad, horas largas para hacer este trabajo en ansiedad. le salió Y re bueno? ¿Para qué le ponen gracias. tanto, como diría un chileno? Y hemos tomado nota que la verdad de las preguntas que nos picaba un poquito por responder, pero no nos atrevimos. Pero muchas gracias porque todo lo que las observaciones y los comentarios nos están sirviendo muchísimo y como nos hemos paseado tanto en este tema durante estos meses, nos ayuda muchísimo más porque nos abre todavía más posibilidades de profundizar. Queríamos agradecerles y también no solamente por los comentarios de ahora, sino por todo el curso que hemos venido transitando con ustedes en miedo, ansiedad, amor, en todo y en aprendizaje. Muchas gracias. A nombre de Gracias. Yuli y de Yasmin también. Gracias a ustedes. Profesores, Gracias. 5 minutos para un café o seguimos. Digan ustedes. Como quieran, paremos 5 minutos si Ya, quieren. 5 minutos para un cafecito y Y entramos al marquen segundo y seminario. el Sí, teléfono. Sigamos a las 11.